Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Buenos días, Houston, nuestro programa número 32 de Expreso. Muy buenos días. Buenos días, padre. Pero Feliz estamos en el nuevo año. Feliz año 2018. 2018. Llegamos. Hemos llegado. Llegamos y hemos pasado. Hoy, nuevamente, en nuestro Expreso, tenemos este especial. Les recuerdo a ustedes que volvemos el 16 de enero con la advocación de Nuestra Señora del Cobre de Cuba. Patrona de Cuba, de ¿no? Cuba, sí. La Virgen de Cuba. Ya empezado nuevamente ese recorrido por Latinoamérica y la última fue Costa Rica. Costa Rica, la Virgen de los Ángeles, la Virgen de los Ángeles. Y recordamos que el 1 de enero celebramos, ¿no? La Iglesia celebra, ¿no? En la octava de la Navidad celebramos la maternidad de María, ¿sí? Propiamente todo el año litúrgico también, ¿no? Se entrega o lo empezamos bajo la protección de María. Ella nos acompaña, como nos acompañó en el Adviento a darle la bienvenida a Cristo. Durante el año, la Virgen María nos acompaña para encontrarnos, nos presentará a Cristo, estará presente. Será la causa, como se dice, ¿no? Del primer milagro de Cristo. Es decir, en todo el año litúrgico, la Virgen María está presente con nosotros. Por eso empezamos litúrgicamente la octava de la Navidad, el 1 de enero. La Iglesia lo consagra a la memoria, a la solemnidad de María, la maternidad de María. Y ya pasando este fin de año, pues me imagino yo que todos llegamos a un punto donde empezamos a hacer ciertos balances, ¿no? Hemos hecho, ¿no? Los balances, ¿no? Del tiempo que pasó, que hicimos, ¿no? Que hemos dejado de hacer, por ejemplo, en el año pasado, ¿no? Y todo eso es una buena costumbre para el cristiano, que en cada paso de su tiempo se revisa, pues su anhelo cada vez mejor, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de que el tiempo, si el ser humano lo entiende, pues deja que Dios entre en su vida y transforme ese tiempo y lo haga cada vez mejor. Y también porque en el tiempo nosotros nos encontramos con Dios mismos. Dios se hizo conocer en el tiempo. Traemos creo que algunas notas en torno al programa de hoy que lo hemos denominado Evangelizando el Tiempo, porque sí, es un concepto que no es tan fácil de entender. ¿No? Sí, claro. Bueno, de entender, pero sí de medir. O sea, tenemos instrumentos para medir el tiempo, pero no es un concepto que sea muy fácil de entender. Pero es abstracto, ¿no? Sí, es abstracto, pero para evangelizarlo, el tiempo, tenemos que partir siempre de nuestro pasado. ¿Qué es el tiempo pasado, no? Es decir, ¿qué pensó o qué ha pensado el hombre? ¿Cómo ha vivido el hombre? ¿Cómo vivían nuestros antepasados el tiempo? ¿Qué definición dieron del tiempo, no? ¿Qué pensaron de esa realidad
del tiempo, que es parte que es parte de la experiencia humana. Y ahí entonces nos vamos, padre, a una civilización A una antigua, civilización antigua que ha marcado todo el camino cultural del occidente, ¿no? entendido como La- Occidente, Europa, Europa, y América y todo lo que deriva de esta, o que vive la heredad, ¿no? de esta civilización en Grecia. Grecia, ¿no? Grecia. Los griegos. ¿Qué Los recuerda usted, griegos. padre, de los griegos? Tanto, porque yo vengo del sur de Italia. Sur de Italia, en la definición histórica, también geográfica, se llamaba la Magna Grecia. Es decir, la inmigración no es cosa de estos días. Sí. Ellos emigraron porque Grecia es muy pequeña. Migraron y pasaron el mar, ¿no? Todo el mar Mediterráneo, llegaron al sur de Italia y viendo que era más ancho, ¿no? Las regiones, la llamaron Grecia. No dijeron Nueva Grecia, ¿no? Sino Magna. Nueva Zelanda, nueva Magna, grande Grecia. Y yo vengo de esta nación que vivió bajo el influjo, sigue todavía también en la lengua dialectal, ¿no? Se habla el griego, habla tradiciones griegas. O sea, podemos decir que tú tienes en tus genes algo de griego. Sí. Soy contento de tenerlo porque la manera de pensar, de vivir, claro, después toda la cultura, toda la filosofía griega, la filosofía se llama la escuela jónica, que es jónica es la escuela del sur de Italia, Magna Grecia, sí, del Mar Jonio, dal nombre estado del Mar Jonio, ¿no? Que nació esta escuela, o la escuela pitagórica, que nació en Sicilia, por ejemplo. Para mí, Pitágoras, los números, Pitágoras era un griego. Para mí era el filósofo, cuando yo estuve estudiando filosofía, el que más me impactó, el que más me gustó estudiar. La mística del número, el número significa Dios, el número significa Dios. Era siciliano, de Sicilia, de Siracusa, Pitágoras. Y sobre todo, pues, entender para todos los que nos escuchan que la filosofía, que es amor a la sabiduría, los griegos, digamos, los que se inventan ese amor a la sabiduría, porque ellos siempre estaban en búsqueda de ese conocimiento y porque del saber. Significa también amor a la vida, el amor a la vida. Yo ubico los grecios y a los griegos y pienso en que son unos cabezones, que son puros hombres de ideas, de pensamiento, Piensa, la democracia, ¿dónde nació la democracia? En Grecia. En Grecia, Atenas. Pero también en Grecia, o en lo que fueron Grecia, nació lo contrario a la democracia. Esparta, la tirannide, la autocracia. Miren sí. los contrastes. Contra las dos ciudades que siempre se peleaban. Grecia, Esparta significa la dureza, la aspereza, ¿no? Y exponían los niños que nacían con defectos, con enfermedades, lo hacían morir, ¿no? No lo dejaban morir, no lo mataban, no, en el monte, sobre el monte Taigeto. Lo dejaban ahí. Sí. Mira, porque tenían que ser duros, ¿no? Acostumbrados al arte de la guerra, luchar siempre. Los griegos, los de Atenas, ¿no? Eran más abiertos, más demócratas, ¿no? Y por eso, ¿no? Siempre la eterna lucha, Esparta y Atenas. Las guerras, cuántas guerras. ¿Qué hicieron? Hasta que, la famosa guerra del Peloponeso y todas estas cosas, ¿no? Y el caballo de Troya. Toda la cultura, ¿no? Y al final, prevaleció, la victoria fue de la democracia. Grecia. Que es Atenas. ¿Cómo se llama? Las bases, la estructura de la... Pero siempre hay en la historia, en toda la historia del mundo pasó siempre esta dicotomía o esta dialéctica entre la democracia,
la autocracia o el poder en manos de pocos, oligarquía, oligos, pocos, arquén. Arquén es el arconte, es el que tiene el poder, el que guía, y después del arconte, ¿no? Pasó la figura del rey. Es toda. Y la democracia, demos el pueblo, sí, gobierno del Ya pueblo. hicimos historia de Grecia, pero trajimos a Grecia porque en Grecia estos hombres, ellos hicieron los conceptualizaron el tiempo, ¿no? Que hablaban del tiempo como cronos y kairos. Exacto, estamos utilizando dos términos griegos que es interesante que ustedes lo aprendan, por lo menos sepan el significado, porque muchos de nosotros podemos estar viviendo en tiempo cronos o tal vez viviendo en un tiempo kairos. Entonces, el padre nos va a explicar qué es eso de tiempo cronos y qué significa cronos y qué significa el tiempo kairos. Y se van a dar cuenta ustedes por qué la invitación es a vivir un tiempo de kairos. No el de cronos, sino el de kairos. ¿Ok? Ahí les adelanto algo para que ustedes durante este programa identifiquen esas características de esa vivencia, de esa vida cronos que está llevando y que la debes transformar en una vida kairos. Claro, esta es nuestra vocación humana primero, y cristiana, mucho más. El tiempo, hemos dicho, ¿no? Los griegos hicieron esta distinción, tiempo cronos y kairos. Y ambos estos dos términos son importantes. Para que los entendamos, pues nos ayudarán a distinguir con su diferenciación como deberíamos discernir y transcurrir de nuestro tiempo de personas de fe, ¿no? El tiempo cronos es el tiempo secuencial y cronológico, es decir, la hora primera, la hora tercera, la hora sexta, la hora nona, dirán los latinos. Nosotros decimos, ¿no? La una, las dos, las tres y las 4 y seguimos. Ese es el tiempo humano. ¿Qué horas son ahora? ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo tenemos? Digamos que son las 11, más o menos. 11 y 4. Eso es el tiempo humano. Es el tiempo humano. Y es un tiempo que es fugaz. Tempus fugit, decían los latinos. El tiempo pasa, transcurre, pasa. Los días nosotros parecen, ¿no? que se corren más que nosotros mismos. Nosotros no podemos, muchas veces decimos, estoy siguiendo el tiempo. Es decir, cuando estamos muy apurados para hacer tantas cosas, ¿no? Casi estamos luchando en contra del tiempo. Sí, y la frase típica, no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo. Hace referencia a ese concepto de tiempo cronos, que es el tiempo humano inmedible, ¿no? Sí. Parece que estamos en lucha. Siempre la humanidad estuvo en lucha contra el tiempo. Y en la iglesia antigua también se padecía por falta de tiempo. También. Sí, es claro. Algunas obras, por ejemplo, obras arquitectónicas, por ejemplo, no fueron terminadas, no se terminaron porque le faltó el tiempo, se dice, ¿no? al arquitecto, al ingeniero, por ejemplo, ¿no? O también algunas obras políticas, por ejemplo, las constituciones, ¿no? Las constituciones de iglesias, la promulgación de las leyes, ¿no? De las democracias, por ejemplo, no fueron completadas, ¿no? Por ejemplo, el famoso Péricles, que era el tirano, pero no como lo entendemos, era la élite, la élite, ¿no? El que movía toda la vida política. Por ejemplo, él no terminó ¿cómo se dice? Las reformas que él había pensado, debidamente, como dice, le falta de tiempo, le faltó el tiempo. Es decir, nosotros nos sentimos impotentes ante el avance indefectible del tiempo. Te cuento una cosa, yo esta noche soñé. He dado la explicación del sueño. Soñé cuando yo era niño. Soñé la calle
donde yo vivía, que iban a construir una casa nueva. Y me acuerdo perfectamente las personas, cómo era el terreno donde iban a construir esta casa, la casa construida. Han pasado tantos años, los dueños no existen todavía, pero esta casa tenía que ser restaurada. Yo miraba esta casa y decía que tenía que ser restaurada. Decía, pasó tanto tiempo. Y yo decía, ahora somos adultos, ¿por qué no volvemos atrás? Quiero ser niño. Cuando yo veía, ¿no? Que hacían las excavaciones, ¿no? Ponían los fundamentos, y me acordaba de los hijos de los dueños de esta futura casa, que fueron mis compañeros, ¿no? De niñez. Y siempre... ¿Y por qué no volvemos atrás? Y me daba cuenta en el sueño, no es posible volver atrás. Sí. Tenemos que seguir hacia adelante. Un sueño alegre pero triste. Y pensé, debido a lo que teníamos que hablar, el tema de esta mañana, el tiempo, mira cómo, ¿no? Nos viene también a la memoria, nos vuelve a la memoria, ¿no? Lo que ha sido parte, ¿no? De nuestra experiencia diaria, nuestra experiencia de vida. Bien, la mitología griega... Cuando hablamos de mitología estamos hablando de los dioses que los griegos tenían en su concepto. En su Olimpo, se llamaba el Olimpo. El Olimpo era el monte más alto de la Grecia, donde los griegos pensaban que vivían todos sus dioses. Y el principal o el mayor, el jefe de estos dioses era Jove, Júpiter en latino. Y había todos los otros dioses estaban aquí. Bien, esta es mitología, ¿no? Es decir, la mitología tiene parte de realidad, es decir, el hombre que se entrega, busca dar una explicación racional a lo que racional no es, no puede ser. Existe Dios, ¿no? Es claro, lo identificaron ellos con el truenos, los relámpagos, ¿no? Cuando había truenos y relámpagos, Jove o Júpiter, ¿no? El padre de los dioses, estaba admirado. El dios del mar era Neptuno. Cuando las olas eran muy fuertes, él también estaba caminando con sus caballos en el fondo del mar y movía todas las olas. O sea, el hombre queriendo explicar... Es una explicación física también. ¿Por qué las olas? Es una primera explicación. Es una primera. Es un ejercicio. Es una teología de la naturaleza. Exacto. De la naturaleza se llama esto. Que traducido al hoy ya no es una teología de la naturaleza, ya no hablamos de mitología. Ya hemos pasado... Porque si nosotros hablamos hoy de mitología, significa, en el lenguaje moderno, mitología significa no existe. Cada mitología en la antigüedad tiene un fundamento de realidad. Pasó algo. Atlántide, el mito de Atlántide, este continente desaparecido. Bien, leía esto, siempre se ha dicho, ¿no? Que han descubierto que en realidad Atlante ha existido. Sí, hay algunos descubrimientos. Sí, hay descubrimientos muy recientes. Y también, ¿quién que mantenía el mundo? Es este Dios. El mito de Atlante era un hombre, ¿no? Que de rodillas mantenía sobre sus sombras todo el globo terrestre. Atlantes, que hacía este esfuerzo enorme, ¿no? Para mantener, era para darse una explicación de la existencia del mundo. Bien, es la mitología griega que nos ha dejado el recuerdo de Cronos, que era el dios malo que devoraba, se comía a sus hijos, que era insensible ante el dolor que esto pudiera ocasionar. Mira, el dolor que sentimos nosotros por el tiempo que pasó. ¿Cómo lo explicamos? Cronos, es el tiempo que se nos hace escapar. Cronos en la mitología era un dios tirano, pero
Es buena esa percepción del tiempo como consumidor voraz que no se detiene ni ante su propia obra. El hombre y sus tumbas y sus monumentos, decía un famoso poeta italiano del 800, ¿no? Intentando también explicar el tiempo y la muerte, porque dice, es inútil que tú construyes monumentos, porque todas estas grandes obras, ¿no?, serán consumidos por el tiempo. Es claro, nosotros salvamos restos, pero son siempre restos. La obra original es siempre afectada de alguna manera por el cronos, que pasa de una manera, en italiano esta palabra te lo dice todo, inexorable. Es decir, no tiene piedad. El tiempo sigue, hace su curso. Pasó el 2016, empezó el 2017. Nunca lo podemos, no podemos, si queríamos, no, hubiéramos querido pararlo. No podemos. Y qué interesante esta frase para cerrar lo de Cronos e irnos al Kairos, que creo yo que es realmente importante tocarlo y profundizarlo. Dice, este tiempo Cronos se ha contagiado hasta en los modelos de vida. Se tiene como un valor parecer más jóvenes. Jóvenes de 60 años que quieren ser como de 30. Y jóvenes de 20, de 18 que quieren ser como adultos de 35 o 40. Sí, yo me acuerdo. Esa es la lucha. En el sueño que te decía, yo decía, porque yo quería ser, en aquel tiempo, quería ser adulto. Ahora que soy adulto, ¿por qué no vuelvo atrás? Y eso nos lleva a tener ciertos caprichos en la vida espiritual. Sí. Porque queremos manejar el tiempo a nuestra a la manera, a nuestros favores, a nuestras ambiciones, producto del orgullo, de la soberbia, y de por sí ese mal manejo del concepto del tiempo nos lleva a construir un Dios, un semidios o un diosecito personal. Sí, a nuestro uso. A nuestro uso, a nuestra voluntad. Sí. El tiempo Kairos, Padre, es el tiempo favorable, es el tiempo oportuno. Y esta palabra tiene su origen en el Nuevo Testamento. Cuando no, también el apóstol Pablo, dice, ese es el tiempo favorable. En el periodo del Adviento hemos escuchado mucho, también en la Cuaresma. Este es el tiempo favorable, ese es el tiempo más oportuno para volver a Dios, ¿no? Es decir, disfrutar el tiempo. Es el tiempo que indica, nos dice, nos habla, ¿no?, de la entrada o de la irrupción de Dios en la historia por medio de Cristo. Hemos celebrado la Navidad, ¿no? El Kairos de alguna manera nació con la encarnación de Cristo. O sea, el Kairos es el tiempo donde Dios irrumpe en la historia humana. Claro. Irrumpe siempre ha sido presente, claro. Exacto, irrumpe físicamente. Exacto. Cristo que se hace hombre. Esta es la diferencia. Y Dios que tiene tiempo para cada cosa. Jesucristo era consciente de que había un calendario divino, es decir, los planes de la salvación, que controlaba los hechos de su vida, como leemos en Juan, al capítulo 7, ¿no? Al capítulo 12, al capítulo 13. Y nosotros como personas de fe, como cristianos, ¿no?, ¿cómo nos ubicamos ante el tiempo? Es claro que nosotros no somos servidores de Cronos. Hemos superado esta categoría. Somos hechos en el tiempo, hemos nacido, ¿no?, el día de nuestro nacimiento, celebramos como hemos celebrado el nacimiento de Cristo, pero hemos nacido en el tiempo con una vocación muy especial, la eternidad. Mire ese detalle. El que vive en el Cronos está siempre pensando en hoy, el final. No, sí, en el hoy, pero en el final. Qué triste, será triste. El que vive en tiempo de Kairos es un hombre que vive
Pensando en lo que viene después. Pues, o sea, con la esperanza de lo que viene después. Interesante. Como cristianos, nosotros sabemos que Cristo ha asumido el tiempo, y es llamado Alfa y Omega, ¿no? En el Cirio Pascual se ponen estas dos letras que son la primera y la última del alfabeto, que la encontramos en el libro de la Revelación, el Apocalipsis, ¿no? Juan, ¿no? Cuando habla, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y la fin, cuando Cristo, ¿no? se revela, principio y final. Por eso el tiempo, Kairos, no nos consuma, no nos destruye, todo lo contrario, de todo lo contrario, compartimos este tiempo como experiencia de encuentro con Dios a nivel personal. Compartimos este tiempo como experiencia de condivisión también con nuestros hermanos en la fe, por ejemplo, ¿no? Por eso nos sentimos, lo vivimos a lo mejor, esto es santificar el tiempo, santificar las horas, porque la liturgia de las horas, por ejemplo, en la oración de la iglesia, porque la iglesia, ¿no? Nos ayuda a santificar el tiempo que vivimos, como tiempo de agradecimiento, tiempo de alabanza, tiempo para saludar al Señor por la experiencia que nos da de vivir y de compartir. Sin Cristo es claro, el tiempo es siempre el cronos. Con Cristo el tiempo es kairos, es momento de salvación. Este es el momento de nuestra salvación, ¿no? Por lo tanto, el tiempo se convierte en un regalo. Tiempo en el cual hacemos la experiencia, estamos llenos del amor de Dios. Uh-huh. Y llenos del amor de Dios, siempre listos, siempre prontos, ¿no? De alguna manera a encontrarnos con el Señor que viene en nuestro día, en nuestro presente. Vivimos este tiempo como don. Hemos hablado, ¿no? El pasado martes, ¿no? Del don de la Navidad, de los dones de la Navidad. También la vida, también el tiempo, nosotros lo vivimos como un don. Un don que compartimos con los demás, con nuestros hermanos, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en el camino de esta experiencia humana. Pero es claro que el problema del tiempo no ha afectado solamente a nosotros. También, ¿no? A San Agustín, por ejemplo, ¿no? le hacían esta pregunta, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo vive el tiempo? Agustín daba filósofo, ¿no? Daba esta expresión. Si nadie me lo pregunta, yo lo sé. Pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé. Es claro que todas explicaciones son un poco siempre, ¿cómo se dice? Claudicantes, son un poco, no son perfectas, sí. No son perfectas, limitadas. El tiempo, podríamos decir, es nosotros como lo experimentamos, es esto, presente, pasado y futuro. Como personas de fe, en nuestro presente, experimentamos Dios también en nuestro pasado, ayer, ¿no? Experimenté, sentí la presencia de Dios, alabé a Dios. Futuro, mañana, alabaré a Dios. Es decir, Dios que da forma, da cuerpo, da sentido a lo que vivimos, ¿no? Es la sucesión, por eso, el tiempo de pasado, de presente y de futuro. Pero lo curioso es que ni el pasado ni el futuro son. Ya pasó. No está. Solo nos queda el presente en un instante. Pero en este instante sentimos o disfrutamos ese cronos, esta presencia. Lo fascinante es que el tiempo no deja nunca de fluir. Este es el gran misterio. No se para el tiempo. Es un camino. Pensamos
en la filosofía griega también hay esta imagen, ¿no? El río, el agua en el río, que siempre se fluye, nunca se para. Pero el agua que viene después de una hora o vendrá mañana es diferente de la que pasó ayer, que miré desde este puente, ¿no? Que me encantó tanto. Cuando éramos niños, hacíamos los barquitos de papel cuando llovía y las poníamos y las seguíamos y no podía volver atrás. Esta es la experiencia también del tiempo. Es un flujo eterno. Es un flujo eterno. ¿Y por qué hablamos, por tanto, de futuro? San Agostino decía que si el presente no se convirtiera en pasado, no sería tiempo, sería la eternidad. Ajá. Y se preguntaba, si el presente, para ser tiempo, ha de convertirse en pasado, ¿cómo podemos decir que es si solo puede ser cesando de ser? De alguna manera, Agustín presuponía que tiempo y eternidad son incompatibles. El tiempo no se puede, ¿cómo se dice? Cosificar. Me voy a ir. No puede hacer pareja con la eternidad. Están separados. Están separados. Son incompatibles. Como el agua y el aceite. Sí. Esto, pero imaginemos, ¿no? Por ejemplo, que nuestro universo sin vida de ningún tipo. Si no existiera el mundo, no existiera el tiempo. Ajá. Claro, el tiempo existe, ¿no? Porque existe el mundo. Y el mundo existe en el tiempo. Exacto. Y Dios es eternidad. Y es esta eternidad omnicomprensiva. Es decir, Dios que de alguna manera abarca en su eterno presente. ¿Por qué cuando decimos gloria, decimos al Padre, al Hijo, que era, que es y que viene? Es claro que Dios era desde el principio. Y Él abarca. Y Padre, en la Biblia, el tiempo es la situación o el ambiente donde se verifica que Dios se encuentra con el hombre, que Dios se revela al hombre y que Dios tiene un encuentro histórico con el hombre. Sí. O sea, la Biblia es como, digamos, esa fotografía de alguna manera. ¿Qué hace la fotografía? Te da un instante. Te da un instante. Esta es la experiencia que vivimos del La Sagrada Escritura es un instante en la gran eternidad, en el gran presente de Dios. Y en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Muy bien, Padre. Muchas gracias por la reflexión de hoy. Espero que a todos ustedes que nos escuchan, pues si desean volver a escuchar el programa. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad de vivir su tiempo, de vivir propiamente el Kairos. Sentímonos involucrados en esa eternidad omnipresente que es Dios. Bueno. La próxima semana estaremos con Expreso en un programa especial y el 16 de enero volvemos nuevamente con nuestras advocaciones nacionales. Feliz día. Feliz día. Radio María presentó Expreso. Los esperamos la próxima semana.